Liberales, libertarios, ¿cómo les va? Acá estamos hoy con un fondo, me está saliendo el dedo, Sí. ahí. Es que es difícil agarrar con la mano esto, ¿eh? Miren, ahí hay un barquito. Este sería el puerto de Foz. También estamos en la zona de la Marina, estamos a unos 15, 20 minutos de nuestra casa. Hay bastante animación hoy, a pesar de ser un día de semana. Así. Los niños nuestros están ahí enfrente, jugando por allí. Y está lindo porque nos fuimos a tomar un café ahí, seguimos todavía con la mesa puesta ahí, tomando un café enfrente, los niños juegan, se ve el mar, etc. Así que bueno, comentarles un poquito más lo de ayer, porque no quedó muy claro para algunos, veo por los comentarios, ¿no? El tema de qué hace el capitalismo y qué hace el socialismo. Estoy hablando de modelos puros, ¿no es cierto? En la vida real después cambia y ahora les digo en qué cambia, sobre todo el socialismo. El capitalismo, generar más riqueza, en lugar de tener una torta para todos y repartirla en pedacitos chiquititos, lo que hacemos es, hacemos una torta más pequeña primero, ahorramos parte del trigo, ese trigo lo sembramos, hacemos más semilla, más trigo, entonces tenemos más cantidad de tortas y todos tenemos tortas. Por eso que en los países capitalistas la gente es más rica, y eso es así. Alguien puede discutir y decir, no, pero no pasa, en realidad eso nunca pasa. En la realidad sí siempre pasa, porque ustedes vayan a cualquier país capitalista y van a ver que la gente tiene 4 personas, 4 coches en la casa, y tienen una casa que la compran con hipoteca, y si uno va al país socialista como Cuba, por ejemplo, la gente vive como el culo, y es así. ¿Qué hace el socialismo con esa torta? La reparte en pedacitos chiquititos y todos tenemos una amiguita de esa torta. Ahora, ¿cuándo se desvía el modelo? Que en realidad el socialismo difícilmente reparta equitativamente. Siempre reparte media torta para los dirigentes y la otra mitad para todo el pueblo. Si ustedes se fijan cómo vive Cristina Kirchner, por ejemplo, en Argentina, y cómo vive la gente que está en las villas, y bueno, se van a dar cuenta que no es tan equitativo. $60.000 en joya y vestimenta que lleva ella encima no se condice con los niños que andan caminando por los basurales, ¿no es cierto?, descalzos, y viven en una villa donde la casa está hecha con nylon. Lo mismo pasa en Cuba, ¿no?, donde los castros tienen su vida suntuosa, mientras que el pueblo vive muerto de hambre. Entonces, en el socialismo yo dije un modelo teórico, el modelo práctico es mucho peor todavía. ¿Por qué en el capitalismo no se puede dar que se quede todo, como dicen en algunos comentarios algunos, que al final el poderoso se queda con todo y los otros no tienen nada? Porque hay competencia entre los poderosos, no hay un poderoso. Un poderoso lo tenés en el socialismo, donde vos vas a tener que aguantarte a un determinado gobierno, porque por ejemplo en el comunismo vas a tener partido único, caso Cuba, caso Corea del Norte, ¿no es cierto? Son países que vos vas a tener partido único. China, es imposible cambiar de partido, porque no hay otras opciones. Y después en los socialismos que más moderados, entre comillas, como puede ser Venezuela, como puede ser Nicaragua, etcétera, vas a tener opciones para elegir, pero nunca las vas a poder elegir, porque siempre o te los meten presos a los opositores, o te los inhabilitan, etcétera. Y no me vengan con que Cristina, pobrecita, está inhabilitada, porque Cristina estaba habilitada. Lo que pasa es que no se tiró a presidenta porque sabía que perdía como un perro, y esa es la realidad. Pero bueno, el capitalismo lo que va a hacer es aumentar la cantidad de tortas. ¿Cómo? Primero ahorrando, o sea, postergando consumo. En lugar de hacer una torta, hago media torta, guardo semilla, siembro esa semilla y después tengo más tortas el año que viene. O sea, ahorro, postergo consumo, reinvierto, me capitalizo y aumento la productividad. Con lo cual yo tengo entonces más para repartir. Y se reparte forzosamente. ¿Por qué se reparte? Porque hay una competencia constante, ¿no es cierto? Yo no puedo decir, bueno, al final, como dijeron algunos comentarios, siempre el patrón va a tratar de pagar lo menos posible. Sí, va a tratar lo menos posible, pero hay otro que va a pagar un poco más y se va a quedar con tus empleados y ya está. Si el empleado produce, el empleador quiere tener ese empleado. Ya lo dije en otro video. Si un empleado me produce 80, me produce 100 y yo le pago 80, me quedo con 20. ¿No es cierto? Entonces va a venir el otro y va a decir, mira, si me está produciendo 100, yo estoy dispuesto a pagarle 85 y gano 15. Siempre vas a querer cuidar a tus empleados. Y el Exacto. que no los cuida o está constantemente cambiando o no le va bien. Es que vivís de tus empleados. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer las cosas vos solo? Es imposible, ¿no es cierto? Entonces vas a competir y va a haber otro que va a competir por quedarse con tus empleados. Nosotros a nuestros empleados los hemos hecho socios incluso. Nosotros tenemos gente que trabajaba de empleado y hoy son socios. ¿Por qué? Porque nos convenía en un momento determinado, nos convino
más que pagarles bien, que sean socios directamente y los asociamos a uno de nuestros negocios y ahora son parte de los dueños de ese negocio. Bueno, para ir a un ejemplo que tenemos aquí mismo, aquí hay un bar que es bastante conocido, un bar-restaurante que paga mal a sus empleados, tiene jornadas que no cumplen, se supone que son de 8 horas y meten 9, 10 horas, y lo sé de primera mano porque sé de gente que ha trabajado ahí. Y tú ves y están constantemente cambiando. Tú ves siempre el cartel, busco cocinera o busco camarera. Pasa un mes y otra vez, claro, no les duran los empleados. Entonces al final, claro, se van los buenos a otro sitio y ellos están constantemente cambiando, la gente no está contenta. Así que... De manera que en el capitalismo siempre vas a tener esa competencia que te fuerza a pagar mejor, que te fuerza a repartir mejor. Y de hecho, si uno mira, los países capitalistas, los países de mayor libertad económica, son justamente los países donde mejor calidad de vida hay. Y no me vengan con el verso de que no es así, porque no conozco absolutamente a nadie que esté dispuesto a irse a entrar ilegal a trabajar a Cuba. A nadie. Pero irse ilegal a trabajar a Estados Unidos quiere todo el mundo, ¿no? No conozco a nadie que haya visto una balsa huyendo de Miami hacia Cuba, ni de casualidad. Entonces, van a ver, todos los países capitalistas, y cuanto más libres mejor, son los que tienen mejor calidad de vida. Irlanda en este momento, incluso el salario hasta supera a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es más libre que Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos ya no es el país liberal que fue en una época, ¿no? No es como en la época de los padres fundadores, o en la época de Reagan incluso, que fue uno de los últimos grandes liberales que tuvo. Hoy por hoy no es tan liberal. Irlanda, por ejemplo, es mucho más liberal, tiene mucho más libertad de mercado y los salarios han subido mucho más. Estamos hablando de todos los salarios, ¿no? De salario promedio. Bueno, en Argentina, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero en la época de los 90, el salario a valor constante, en esa época eran $1.300 más o menos. A valor constante de hoy serían unos $1.800, un salario promedio de Argentina de los 90. Después vinieron los izquierdistas y repartieron y ahí estás en 300. Porque se fue achicando, se fue repartiendo. Si hubiésemos seguido con la política de los 90, con una tasa de crecimiento como la misma que llevaba, o sea, más o menos moderada, hoy estaríamos en $3.500 más o menos de salario. Cosa que sería bastante distinto a lo que tenemos ahora con el socialismo que tuvimos, que repartió. En lugar de 3.500 tenemos el menos del 10% de eso, ¿sí? Pero bueno, básicamente esos son los dos modelos. El reparto, que es como las jubilaciones de reparto, que se hace, bueno, se reparte, se junta un montón de dinero que aportan todos los trabajadores y se reparte entre todos. Cuando vos repartís, vas achicando, y eso siempre, pedacitos cada vez más chiquititos. Más reparto, más chiquitito. Más jubilados metés, más chiquitito lo que cobran. En cambio, la capitalización es el aumento de productividad y aumento de riqueza. Y que me lo discutan como quieran, pero la realidad es que si mañana Estados Unidos o Irlanda, un país libre, dice que tiene libre inmigración para los argentinos, va a haber una cola, y no hay ni hablar si eso lo hacen en Cuba, donde está el paraíso socialista del que todo el mundo huye, aunque se lo coman los tiburones. Bueno, seguiremos ya con estos temas. Un abrazo grande. Un saludo.